Ya están todos ingresados. Podemos empezar. Disculpen estos minutos de demora, pero estábamos con algunos problemas técnicos. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto verlos, reencontrarlos en otra actividad del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, y con el placer una vez más de compartir con el doctor Mariano Esper. Yo creo que ya no necesita presentación. Me da la impresión de que él también cree que no la necesita, porque mandó un currículum muy abreviadito, que voy a leer muy rápido. Es abogado con diploma de honor por la Facultad de Derecho de la UBA en el año 1998, es doctorando y hace la carrera docente también en la Facultad de Derecho de la UBA, es profesor regular adjunto en contratos civiles y comerciales también de la UBA y profesor de posgrado en universidades públicas y privadas. Es director y coautor de libros y artículos de doctrina, colaborador del diario La Nación, disertante en jornadas, seminarios y conferencias en todo el país, abogado en ejercicio de la profesión y un santo que colabora con nosotros y nos hace aprender mucho. Yo disfruto con cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo. Así que bueno, yo, de mi parte, mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes, y Mariano, la palabra es tuya. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Dentro de lo que se puede decir buenas tardes, dado el contexto que estamos viviendo, bueno, siempre hago una alusión a que espero que las cosas en cada uno de ustedes y de las familias esté controlada. La verdad que está crítica la cosa y no se puede evitar hacer un comentario al respecto, ¿no? Así que, bueno, dentro del contexto que estamos viviendo, estas capacitaciones nos sirven para, bueno, abstraernos un poco y profundizar los contenidos en este caso, locaciones, que el año pasado hemos dado muchos cursos con el CASI, ha sido un gusto enorme, y, y bueno, hubo decretos de necesidad de urgencia que congelaban los alquileres, prorrogaban, bueno, no vamos a volver sobre la historia conocida, la ley de alquileres, la 27.551, y ahora estamos a un año de casi, ¿no?, de la entrada en vigencia de esa ley, y un poco la idea de este encuentro era, en una hora y media, tratar algunos temas de locaciones o locativos. Yo estaba diseñando, digamos, cómo abordar los distintos temas en este espacio de tiempo. Entonces hice un listadito de cuestiones donde voy a mencionar los temas que considero como más relevantes, la ubicación normativa, hacer un repaso normativo breve, obviamente tratar algunos casos de la práctica profesional y hacer alguna mención a la jurisprudencia que se ha dictado, que ha sido diferente en distintos temas, como para también darles una mirada jurisprudencial, un panorama de cómo está la jurisprudencia, considerando que hay, a riesgo de decir que nada de la ley de alquileres, digamos, ¿no? Todo es del Código Civil y algunas normas del Código Civil y Comercial que reprodujeron las del Código Civil. Con lo cual, bueno, tenemos la mirada de la jurisprudencia a hoy con cierta limitación, ¿no?, porque no está todo tratado. Sobre todo algunos temas polémicos que hemos charlado el año pasado en materia de locaciones y por las reformas que introdujo la 27.551. Entonces, bueno, la idea es hacer un paneo de distintos temas, hacer un salpicado, y recordando los temas desde el punto de vista normativo y con una mirada jurisprudencial. Esa es la idea. Como ya, bueno, algunos me conocen, y si no lo digo de nuevo, la idea es que se puedan hacer preguntas en el chat a medida que ustedes tengan alguna consulta o alguna duda. Yo, para que no sea tan intervenido y tan cortado, voy a ir viendo con Marta, vamos a ir viendo el chat de cada un espacio de tiempo, dar lugar a las preguntas y respuestas y después continuar, para que no sea todo al final, ¿no?, que sería muy aburrido que estén escuchando una hora continuada, sin interrupciones. Lo mejor es hacer un peloteo. Bueno, bien.
Perdónenme, pero hoy vengo de 3 clases, maratón de clases fue hoy, entonces por ahí si me ven así como agitados, porque no me moví de la silla, pero es como si viniera corriendo. Voy corriendo de universidad a universidad, pero es virtual la maratón. Bueno, vamos por parte. ¿Sí? Algunos temas que ya vimos, si me escucharon, disculpen la reiteración, pero hay que poner de nuevo sobre limpio la cuestión. Cuando abordamos tema locaciones, entonces, primero, normas aplicables en materia de locaciones. Repasamos rápidamente. Vamos a decirlo con cierto orden, digamos, ¿no? La ley 21.342 tiene un solo artículo, que es el artículo 6º. Esta es la vieja ley de normalización de las locaciones, la del año 76, que había tratado de terminar con décadas y décadas de prórroga de locativa, que tenía muchas normas de carácter procesal, que ya estaban perimidas porque había sido para regular una situación transitoria, y tenía un tema muy importante que eran los convenios de desocupación que estaban regulados en esa ley y tenían vigencia hasta 31 de julio del 2015, que el Código Civil y Comercial, la ley que aprobó el Código Civil y Comercial, lo derogó esta ley y dejó solamente vigente un artículo, que es el artículo 6º, que dice muy inútilmente que el Estado garantiza la libertad de contratación entre locador y locatario, que no va a intervenir en el contrato a expensas de una de las partes y a favor de otra. Bueno, eso que dice el artículo 6, que es muy académico, muy abstracto, la verdad que quedó ahí, y lo más importante que tenía esa ley, que era la regulación y homologación de los convenios de desocupación, no está más regulado. Sobre eso voy a volver al final de nuestro encuentro. Luego tenemos el Código Civil y Comercial, los artículos que ya saben que son los que regulan la locación, los 1187 a 1225, 40 artículos que regulan la locación. A eso se acopló la ley 27.551, que como les dije el año pasado, bueno, no importa, voy a hacer como que ninguno me escuchó, esa ley reformó alrededor de 10 o 12 artículos del Código Civil y Comercial, pero además tiene artículos de aplicación permanente en materia locativa que están separados del Código, que son básicamente los artículos 13 a 16, básicamente. Hay otros artículos más, pero estos son los 4 artículos más importantes, 13, 14, 15 y 16, que regulan el tema de las garantías, precio, consignación y registración de contratos. Entonces, el tema locativo lo tenemos dividido en estos dos grandes cuerpos de normas, digamos, ¿no? Estos dos grandes cuerpos de normas. Después, en materia de arrendamientos rurales, tenemos la ley 13.246, que bueno, es un tema aparte, pues arrendamientos en zona rural, con destino a explotación agropecuaria, etcétera, que no lo podemos abordar porque si no se hace inmanejable el tema. Y habría que citar de manera reglamentaria la comunicación del BCRA, que reglamentó el índice para contratos de locación con destino de vivienda, que es la 7096 de agosto del 2020, digamos, ¿no? El ICL, como se llama, índice para contratos de locación. Y después tenemos las resoluciones generales de la FIP, la 4933 del 2021 y su modificatoria, la 4967 del 2021, que es para la registración de los contratos, ¿no? Bueno, en síntesis, tenemos estas normas y después, bueno, recordar que ya no están más vigentes los DNU de prórroga, ¿no? Prórroga de las locaciones, congelamiento de precio, diferimiento de pago, etcétera, que eran los DNU 320 y 776 del 2020 y después el 66 del 2021. Como ustedes saben, la prórroga concluyó el 31 de marzo de este año. Concluyó la prórroga, pero no la prórroga de los contratos, y concluyó el congelamiento de alquileres y todo lo demás, pero no concluyeron los efectos de eso, ¿no? Porque hay cuotas de pago que los locatarios pueden haber convenido con los locadores y que se pueden extender hasta 12 meses, con lo cual hasta abril del año que viene puede ocurrir, hasta marzo del año que viene, puede ocurrir que haya cuotas de pago de lo que se debía con motivo de la
del congelamiento, de alquileres y de la posibilidad que tenía el locatario de no pagar, digamos, ¿no? Bueno, esto es normas aplicables, brevemente. ¿Bien? Esto es para ubicarnos normativamente en el ámbito del derecho privado, ¿no? Derecho público no aplica acá, pero obviamente si alguien quiere algún día hablar de derecho público, administrativo, y qué rige las contrataciones de locación del Estado, es otro tema. Bueno, veremos la normativa local que corresponda y cómo esto se empalma con las normas del derecho administrativo. Bueno, bien. Luego tenemos lo siguiente que hay que tener presente, que yo siempre lo enfatizo. Son 3 aspectos que hay que considerar cuando hablamos de contrato de locación y cuando ustedes tengan que redactar, elaborar, aconsejar o asesorar en materia de locaciones, ¿no? 3 aspectos generales. Que ya lo digo siempre, yo ya me siento un poco aburrido repitiéndome, pero tal vez ustedes no lo hayan escuchado. Primer punto. Siempre que analizamos contratos, y particularmente locaciones, que es lo que nos convoca, tenemos que ver qué tipo de contrato de locación es, ¿no? O sea, en dónde está ubicada la locación, de qué se trate, ¿no? Que estemos manejando, en las categorías generales de contratos. Recordemos entonces que hay 3 categorías generales de contratos, ¿no? Paritarios o negociados, ¿no? Celebrados por adhesión y de consumo. Yo estoy escribiendo para que a ustedes les quede la información más clara, no porque crea que estamos en una clase, digamos, de grado que estoy usando el pizarrón. Esto para hacerlo más prolijo, ¿no? Después no voy a usar más la pizarra, así que no se alarmen. Entonces, cuando estamos con un contrato de locación, tenemos que saber si las partes tienen poder de negociación o no, si hay una posibilidad de que el contrato se califique como contrato de consumo, en el sentido técnico de la expresión, contrato inmobiliario de consumo con destino a locación, que es perfectamente posible, o si el contrato no se negocia, porque hay una parte relativamente más poderosa que le impone el contenido del contrato, como puede ser en las galerías, en los shopping centers, en locales comerciales, digamos, masivos, y en otros casos, o empresas administradoras de comercios, o administradoras de inmuebles con destino oficina, por ejemplo, que no hay mucho margen. Y ahí entonces hablamos de un contrato por adhesión en el sentido que ha sido celebrado sin negociación, ¿correcto? Esta primera calificación jurídica de a qué gran categoría corresponde la locación que tenemos en el estudio es importante. ¿Por qué? Porque las reglas que se aplican en esa locación que estamos trabajando no son exactamente las mismas si estamos en la categoría paritaria, en la categoría celebrada por adhesión o en la categoría de consumo. O sea, hablar sobre esto me llevaría muchísimo tiempo y no es el centro del encuentro, pero sí retengamos que esto es importante porque nos modifica la mirada que tenemos que tener respecto del contenido, la interpretación, la redacción, incluso hasta la visualización del contrato según en qué categoría estemos, ¿sí? No es un tema menor ni desde el fondo ni desde la forma. Sobre esto depende cada caso para saber si estamos en una situación o en otra. Lo importante es tener presente si el contrato fue negociado o no fue negociado y si hay una relación de consumo o no. O sea, si el contrato de locación refleja una relación de consumo o no la refleja. ¿Ok? El segundo punto que hay que tener en cuenta, estos 3 aspectos generales que les decía acá, es si las normas que regulan el tema de la locación que estamos analizando, elijan uno: precio, plazo, mejoras, restitución, garantías, conservación de la cosa, y un largo etcétera, convenio de desocupación, bueno, en fin. Si eso, la norma que estamos analizando, es una norma de orden público o supletoria, ¿no? Es decir, si la norma, el artículo, ¿no?, que estamos leyendo, estamos analizando, nos permite o no nos permite celebrar en el contrato un pacto contrario a esa regla de derecho que estamos analizando. Uno de los temas más polémicos que ha traído la nueva ley es el del artículo 1201, deber de conservación de la cosa a cargo del locatario, y el del 1209, el de las cargas y contribuciones de la cosa a cargo de quién, digamos, ¿no? A cargo del locador, supuestamente. Esas 2 normas
sobre todo la del 1201, traen mucha polémica porque el modo que está redactada y algunas cuestiones más no resulta del todo claro si son de carácter supletorio o de orden público, y eso te cambia totalmente el eje del contrato. O sea, el contenido económico del contrato te cambia. Si cuando se rompe algo lo tiene que pagar el locatario o el locador, y quién paga el impuesto inmobiliario, quién paga aguas, quién paga la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, etc. O sea, esos dos ítems son muy importantes y las normas que lo regulan tienen dificultad interpretativa. Y entre otras, también tienen dificultad para calificarlas como de orden público o no. Más el 1201 que el 1209. Entonces, bueno, expensas, ¿no? También. Esto es muy importante porque a veces no es tan fácil el diagnóstico jurídico de la norma, pero sí eso es relevante para cómo redactamos el contrato, o asesoramos, o mandamos una carta de documento, o impugnamos de nulidad una cláusula, ¿no? O sea, ya vamos a ver algunos fallos en un rato que hacen aplicación de esto, ¿no? En un sentido u otro. Entonces, bueno, la cláusula, por ejemplo, del artículo 13 de las garantías en materia de alquileres, el artículo 14 en materia de precio, forma de actualización, qué se puede pactar, qué no se puede pactar. Lo primero que hay que saber es si ese artículo es de orden público o no. O sea, eso es lo básico, porque si la norma es supletoria, es como plastilina, ¿no? Hacemos el muñequito que queremos. Si la norma es de orden público, no. Es de mármol, no se puede modificar. Esto, acuérdense que está en la norma del Código Civil y Comercial, que son los artículos 12, 279 y 958, que en resumen lo que dicen esos artículos es que los contratos no pueden contener cláusulas que sean contrarias a las normas de orden público, ¿no? En síntesis. Por eso es importante el efecto jurídico que tiene, si la nulidad absoluta de la cláusula, ¿no? Artículos 387 y 389, la nulidad parcial del Código Civil y Comercial. O sea, la cláusula es nula si pactamos algo en el contrato que resulta que está infringiendo una norma de orden público. Esto es derecho en general, como ustedes lo saben, lo estoy llevando al terreno locativo. ¿Bien? Bueno, y el tercer punto es, esto es fundamental de lo fundamental, digamos, porque acá suele haber una confusión terrible, el destino del inmueble. ¿Por qué? Acá hablamos de inmuebles, ¿no? Estamos hablando de locaciones inmobiliarias, básicamente, para no irnos al terreno de las cosas muebles, donde el ámbito de la autonomía de la voluntad es mucho mayor. Me estoy concentrando en el destino y no en la ubicación del inmueble, que también es relevante, sobre todo por el tema de urbano-rural, ¿no? Pero en el destino, ¿por qué es tan importante? Pues esto, reitero lo que dije en muchos cursos, y lo dije también en el CASI, lo digo otra vez, para que todo que no me haya escuchado, o que me quiera escuchar de nuevo. Las normas del Código Civil en materia de locaciones, usan las siguientes expresiones. A, cosa locada. B, inmueble. C, habitación o vivienda. ¿Okay? Esto es el modo que las normas del Código Civil se refieren al objeto del contrato. Entonces, cuando leemos un artículo del Código, de los 40 que hay, vamos a ver que hay un salpicado, ¿no? Un artículo dice cosa, el siguiente dice inmueble, el siguiente dice vivienda, el otro vuelve a decir inmueble, el otro vuelve a decir vivienda, el otro dice cosa, porque no está ordenado esto. No tenemos una sección de locaciones inmobiliarias, una subsección locaciones inmobiliarias con destino vivienda, otra subsección locaciones inmobiliarias con destino comercio, industria, o el que fuere. Entonces esto nos complica, si leemos rápido, nos va a complicar, o nos va a confundir, o nos va a llevar al terreno del análisis equivocado. ¿Bien? Que eso es lo que yo quiero advertir acá. Cada norma tiene un ámbito de aplicación distinto según la palabra que esté utilizando. Así de sencillo. Si la norma, como el 1201, dice cosa, se aplica a todas las locaciones. A todas las locaciones. De cosa mueble, de inmueble, cualquiera fuera el destino del inmueble. Cualquiera. Porque dice cosa, es bien genérico. Cuando el artículo dice inmueble, como el artículo 15, consignación de la ley de alquileres, ¿no? La ley de alquileres es la 27.551, la digo así para que se entienda, ¿no? y simplificar la exposición. Cuando el artículo dice inmueble, como puede ser ese que les acabo de mencionar, o el 1221 en la parte de rescisión
anticipada por parte del locatario, o el 1225 que habla de la fianza en materia de inmueble, entonces se aplica a todas las locaciones únicamente inmobiliarias, no importa cuál fuera el destino, comercio, industria, profesión, civil o vivienda. Y cuando cuando la norma dice habitación o vivienda, obviamente que el destino es específico y la norma solo rige para vivienda. Entonces, esto es fundamental porque el artículo 14 de la Ley de Alquileres, que habla del precio, tiene 3 párrafos bien definidos, que no sé por qué muchos profesionales no quieren ver o no quieren leerlos como hay que leerlos. Y los 3 párrafos están diciendo cuál es el ámbito de aplicación de cada uno. Entonces, el primer párrafo, precio indexable para todas las locaciones. Todas. El artículo 14, que lo tengo acá a mano, dice: los contratos de locación, cualquiera sea su destino, pueden ser indexados. El segundo párrafo, los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, bla, bla, bla. Entonces, está muy segmentada la permisión de la indexación según que sea locación en general, cosa mueble o inmueble, o locación con destino vivienda, que tiene un régimen específico de actualización, específico, obligatorio e inmodificable, ¿no? Para poner un caso, el 1196, por ejemplo, 1196, que establece distintas reglas únicamente aplicables al destino habitacional, o el 1222, que habla del desalojo de los inmuebles con destino vivienda, bueno, solo rigen para esos destinos. Entonces, el que no tiene claro esto va a entrar en el terreno de la confusión profesional o del asesoramiento profesional. Esto es básico, tan básico como que no hay que olvidárselo nunca. ¿Bien? Y como también suelo decir, y lo aclaro otra vez, el orden público, en esta, vieron que tenemos acá como ABC, ¿no? En esta enunciación de lista, ¿no? El orden público va de menos a más. O la autonomía de la voluntad va de más a menos, como lo quieran decir. Si el ámbito es de la norma, dice cosa locada, es muy probable que la norma sea supletoria. Porque ahí hay un terreno muy amplio de la autonomía de la voluntad. Siempre le digo a todo el mundo el mismo ejemplo. Si en 1201 dice cosa locada, si alquilo una bici, no veo por qué el locador tenga que pagar los daños de la cosa, ¿no? O sea, no tendría, o alquilo un libro. O sea, el 1201 que impone al locatario pagar solo lo que él rompe y todo lo demás lo paga el locador, podría tener sentido, tal vez, en un determinado ámbito locativo, pero no en las cosas muebles, ¿no? Alquilo un auto, alquilo una bici, alquilo un traje, alquilo un libro, alquilo un electro, como se llama, un grupo generador de electricidad, alquilo un vajilla para un encuentro, para una fiesta, lo que sea, lo que ustedes quieran. ¿Cómo ahí va a haber orden público? ¿A quién se le ocurre que para alquilar una bici hay orden público involucrado? A nadie en el mundo, ¿no? Entonces decir que el 1201 es de orden público, bueno, es bastante jugado, porque nos olvidamos de que está diciendo cosa. ¿Ok? Entonces ahí, cuando habla de cosa, cualquier artículo de los tantos que habla del código, entendemos que en general, se entiende en general, hay que entender en general, que el ámbito de la autonomía es muy amplio. Y el orden público es escaso, digamos, ¿no? La presencia del orden público. Cuando el destino es inmueble, ya ahí el legislador con las normas empieza a instalar protecciones, pero no es tampoco no es algo que si diga inmuebles de orden público. 1208, por ejemplo, precio de la locación, dice que si la cosa es un inmueble, el modo de pactar el precio es libre, en el sentido de cómo se fija, si se paga por anticipado, se paga mes vencido, se paga por mes, se paga por trimestre, eso es libre. Entonces el 1208, aunque enuncia la palabra inmueble, establece un régimen de supletoriedad. El 15 de la ley de alquileres, el 15, que habla de la consignación, es de orden público y dice inmueble. El 1201, inciso A, que le permite al locatario rescindir anticipadamente el contrato a los 6 meses, dice inmueble y es de orden público.
Entonces la palabra inmueble está ahí como, ¿no?, a mitad, permite, yo diría, más argumentos del orden público que hacia la norma supletoria, pero bueno, hay de todo. Ahora, cuando dice habitación o vivienda, ahí es orden público, siempre, siempre, orden público de protección del locatario, que va a vivir él o va a vivir él con su familia, o sea, eso siempre, porque está toda la legislación de protección de la vivienda que viene de la raíz constitucional y los tratados internacionales, o sea que eso no hay ni que dudarlo. Entonces acá, no sé si les va a gustar los colores, pero si acá pongo rojo es por la autonomía de la voluntad está prohibida. Acá habríamos poner amarillo, no sé si es el mejor color, el amarillo, para que se entienda que es un... Habría que poner gris, ¿no? Pero si es gris no se ve. No, gris, amarillo acá no se va a ver. Vamos a ponerle otro color. Ahí, tibio. Y este vamos a poner luz verde, como que en definitiva la autonomía de la voluntad es más fuerte, ¿no? Bueno, es un semáforo raro ese, ¿no? Al revés, con colores ahí inventados. Así no se lo olvidan. Bueno, ¿estamos claros? ¿Hasta acá? ¿Sí? A ver, ¿hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, avanzamos. ¿Algo que haya que mencionar, Marta? ¿Que hayas visto? Estás muteada, Marta, ¿eh? Es verdad. No sé si son temas que ibas a tocar después. La doctora Sigoni pregunta si la renovación de los contratos, no, dice, en la renovación de contratos de locación las inmobiliarias están utilizando la ley anterior. ¿Son válidos? Utilizan aumentos cada 6 meses y no informar a la AFIP. Me refiero a contratos de locación de viviendas. Bueno, sí, lo sé, a eso, Alejandra. Veámoslo cuando veamos plazo, eso. Cuando veamos plazo, como segundo tema, voy a abordar esa cuestión. El tema de pregunta del doctor González, si están vigentes los DNU para la mediación que ahora es obligatoria. Lo que pasa, Walter, que los DNU modifican la ley de mediación. ¿Está claro? Entonces, los DNU introdujeron una modificación a la ley de mediación, la 26.586, no me acuerdo el número. Entonces, en realidad, lo que está vigente es la ley de mediación, según el texto de los DNU en cuestión. O sea que eso sí está vigente, pero porque la norma introducida forma parte de la ley de mediación. Ahora, lo que yo por ahí dije apurado, me rectifico en ese caso, es que lo que no está vigente más es la emergencia locativa. Eso es lo que no está más vigente. La emergencia locativa en el sentido que se instaló para prorrogar contratos, congelar alquileres, suspender desalojos, etc. Eso está, digamos, caduco, ya no está más vigente. Ahora, hay consecuencias de esos DNU que sí están vigentes. Por ejemplo, los modos de pago de la deuda acumulada por parte del locatario. Por ejemplo, la subsistencia de la fianza para pagar esas deudas. O sea, hay efectos de esos DNU que sí están vigentes, pero no la emergencia que fue el core, el núcleo de esos DNU. ¿Okay? Y lo que vos decís de la mediación, sí, está vigente. Está vigente eso que aportás. Y la doctora Laura Pérez Sí. dice que en muchos casos usan el comodato para evitar informar a la AFIP y hacen conjuntamente un contrato de mutuo, reforzado con pagarés. ¿Qué riesgos se asumen? Bueno, ahí lo vemos a eso, ahí vemos todo eso. Y lo último, y ahora avanzo, la ley de mediación la ley de mediación de la que estoy hablando es la nacional, que rige en toda la justicia nacional y que invitan las provincias a que se adhieran a eso. No sé, provincia de Buenos Aires se adhirió al mismo mecanismo de establecer la mediación obligatoria por el término de un año, ahí ya hasta marzo del año que viene, en materia de juicios de ejecución de alquileres, porque el desalojo ya ahora en la ley nacional de mediación ya es obligatorio. O sea, el inicio de la mediación previa al desalojo. En la ejecución, que era un procedimiento optativo, eso está suspendido hasta el año que viene. Así que, como es un tema local, el tema del procedimiento, y entre otros la mediación, el DNU lo que hace es invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que adhieran a esos términos. No sé, provincia de Buenos Aires, si adhirió o no. ¿Ok? Bueno, avanzo. Vamos por temas. Vamos por temas. Voy a abordar las preguntas que hicieron en materia de AFIP y de comodatos y
renovaciones que hacen las inmobiliarias ahora cuando veamos plazo, ¿no? Precio, plazo, y vamos a ver mejoras, ¿no? Acá tengo un mini machete, les aviso, porque yo tengo acá la computadora abierta, porque anoté algunos fallos con sus datos y demás, que después lo voy a copiar acá, si les queda también la referencia normativa. Y yo no les envié documentación. Entonces después le voy a mandar a Erika para que suba al Drive los fallos que voy a mencionar hoy, y algunos otros también en materia locativa que puedan serles de utilidad. ¿Okay? Así les queda un dossier, digamos, digital como apoyo de este encuentro. Bueno, precio. En materia de precio, tenemos las siguientes normas jurídicas aplicables en materia de locaciones. El artículo central es el artículo 14 de la ley de alquileres, ¿no? Ley de alquileres, ya saben que lo voy a poner acá para que quede claro. Vamos a poner ley de alquileres. Ese artículo 14 es una norma, la otra es el artículo 1208 del Código Civil y Comercial, y después el artículo 1196 del inciso A del Código Civil y Comercial. ¿Ok? Bueno. Este tema es fundamental, como ustedes se imaginarán. Bueno, vamos a ordenar la cuestión. El artículo más importante, que es el artículo 14, podemos agregar el artículo 15, si quieren, en materia de consignación, ¿no? Consignación del alquiler para inmuebles. Bueno, y el artículo 14 es indexación. Entonces, el artículo 14, vamos a decirlo una y mil veces más, el artículo 14 regula la posibilidad de que en los contratos de locación, cualquiera sea el objeto y el destino, se pueda indexar el precio. ¿De qué manera? De la manera que las partes decidan. No hay reglas al respecto. Lo único que se hizo de una forma contundente es autorizar la indexación de los precios de las locaciones. Con destino, por ejemplo, un estudio jurídico, una escribanía, un comercio de cualquier tipo, una entidad civil, una ONG, por ejemplo, una fundación, una mutual que alquila, y un largo etcétera. Y por supuesto las cosas muebles también. Entonces, ¿cómo indexamos? Primero, ¿tiene que ser en moneda nacional? No, se puede pactar en moneda extranjera, no hay problema. ¿Se puede pactar en moneda nacional sin indexación? Sí. ¿Se puede pactar en moneda nacional con indexación? También. ¿Cómo indexo? Puedes aplicar un índice que te guste. Buscas en el INDEC la cantidad de índices que hay, índice de precio al consumidor, mayorista a nivel general, índice de la construcción, etcétera, índice de salarios, mezcla un índice con otros, valor mercadería, porcentaje de facturación, escalonar los alquileres cada 6 meses, o sea, todas modalidades que seguramente todas las conocen, por eso las digo rápido, digamos, ¿no? O sea, indexás, aunque el escalonamiento no es indexación, pero igual está totalmente admitido. O sea que si querés hacer, yo que estoy haciendo ahora, estoy renovando como 5, estoy trabajando con 7 contratos de alquiler simultáneos, algunos son similares, ¿no? Pero cambian los locatarios, las provincias en juego, los destinos. Entonces los modos de indexar los estamos variando. En algunos son matrícula de colegio, en otros son matrícula valor PAMI. Digamos, el PAMI cuando paga tiene valores de prestaciones, RAM, que son como el resto del país, digamos, que los actualiza 2 veces por año. Bueno, lo actualizamos al valor de los geriátricos según destino, según valor PAMI. Actualizamos, hay un local que es para una ONG, que se dedica a la recuperación de personas, que estamos actualizando con cláusula de 20% por semestre. O sea, en los shoppings, digamos, se pone facturación, en los comercios se puede poner valor mercadería. Bueno, o sea, no hay límites. Eso es lo que tiene que quedar claro. Si usás moneda nacional, no hay límites para la indexación. Y mucho más si haces un contrato a 10 años, ¿no? Por supuesto. Imagínense cómo haces un contrato a 10 años en Argentina de hoy si no utilizás cláusula de indexación. Ahora, cuando es vivienda, el artículo 14 sí impone un modo determinado de actualizar,
y exclusivo y obligatorio, que es la aplicación. Va de nuevo. Si es inmueble, destino vivienda, cada mes tiene un valor fijo y único. 100 por mes. Punto. 100 por mes. No se cambia. Se actualiza una vez por año. Nada más. Y el índice que se aplica es el que dice el artículo 14. Un mix entre salarios e IPC, índice de precio al consumidor. Ese mix se llama índice para contratos de locación, ICL, que lo reglamentó el Banco Central en la normativa que les puse en la pizarra hace un rato, y que el Banco Central publica todos los meses una normativa donde aparece todo el histórico el actual y el histórico de ese ICL, ¿no? Índice para contratos de locación, creado por el artículo 14 de la Ley de Alquileres, reglamentado por la Comunicación al Central, la 7096, de agosto del año pasado. Solo para vivienda, nada más. ¿Querés aplicar el ICL para un comercio? No hay problema. O sea, ¿querés hacer ese salto? No hay problema. Se supone que el ICL, se supone que es más protectorio de la vivienda porque la inflación, supuestamente, la inflación va un poquito más arriba de las, imagínense que la inflación hoy está al 46, 40 anual, y las paritarias que cerró el gobierno con los estatales es del 35 anual a pagar en 6 cuotas. O sea, imagínense si vos fijás lo que son las paritarias de los sindicatos con respecto a la inflación, ya te das cuenta que no siguen el mismo camino. Entonces, bueno, el índice de remuneración de los trabajadores estables, que es el RIPTE, promediado con el ICL, te da supuestamente un valor menor que la inflación pura, supuestamente. Entonces eso beneficiaría al locatario cuando tiene vivienda, que cobran salario, digamos, ¿no? ¿Estamos? Y después, si pactás vivienda en moneda extranjera, no se actualiza, obviamente, ¿no? Está de más decirlo, pero bueno. Porque estás buscando un modo estable, o sea, el valor de referencia es estable, por eso no se actualiza. La actualización siempre tiene por fundamento la erosión del valor de la moneda. Pensemos en una Argentina donde el peso no se devalúe, donde no haya inflación cero. Entonces no aplicás ningún índice. ¿Está bien? Inflación, uno anual, no aplicás ningún índice. ¿Por qué? Porque la moneda es estable. Los índices se aplican para mantener el valor adquisitivo de la moneda. Eso es economía, lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, el dólar, todas las monedas del mundo tienen una erosión anual mínima, la fuerte estoy hablando, no se actualiza porque justamente el valor de referencia es como el valor oro, digamos, ¿no? Es estable. Y después está todo el tema de la moneda extranjera en los contratos hoy, digamos, ¿no? En este sentido les cito un fallo, que es un fallo es muy interesante, es muy largo, bueno, no es muy largo, pero tiene muchos condimentos como para explicarlo en un espacio más reducido como es el de hoy, que es el caso, acá lo tengo anotado, eso es por las iniciales de las partes, ¿no? No conozco, creo que hay una editorial que publicó los nombres de las partes, pero yo lo tengo como, es Cámara Civil de Capital Federal, primero, después se los paso, ese del 14 de septiembre del año pasado, o sea, bien fresquito, H.B de BA contra Z.S.A. Ahora que estoy leyendo las siglas, creo que es Hospital Británico de Buenos Aires. Creo, pero no estoy seguro. ¿Es una clínica o un hospital? Como empieza con H, debe ser un hospital. Es una entidad de salud seguro. Se había pactado un precio en dólares para alquilar un edificio, para obviamente destino prestación médico-asistencial, y este fallo es de septiembre del 2020. No obstante, lo que se discute en este fallo, que es una medida cautelar, o sea, vamos de nuevo, el proceso fue instaurado por la parte locataria, que es el hospital, para pedirle al juez que decrete una medida cautelar
para retrotraer los valores locativos que estaban fijados en moneda extranjera, en dólar, y que se habían disparado enormemente como consecuencia de la devaluación de la moneda que hubo en mayo del 2018 a septiembre del 2018. ¿Se acuerdan esos 4 o 5 meses que estábamos a los altos, como siempre estamos en el país, que el dólar pasó de 20 a 40 y pico? Bueno, ese salto, la locataria consideró que era una ruptura de la ecuación del contrato, y la Cámara también lo consideró así. Hizo una mezcla la Cámara entre aplicación de la teoría de la imprevisión y frustración de la finalidad del contrato, no está claro, pero es muy interesante, y lo más novedoso es que aplica una figura que se llama tutela contractual preventiva, o tutela preventiva contractual, que es el artículo 1710 del Código. Es un artículo que está en la parte de responsabilidad civil. En el Código Civil y Comercial, la responsabilidad civil tiene 2 funciones, 2. La preventiva y la resarcitoria. La que estudiamos en la facultad, la que cuando todo el mundo habla de responsabilidad civil, es la que está incorporada implícitamente, es la resarcitoria, los daños y perjuicios derivados de los incumplimientos, ¿no? Esa es la función de la responsabilidad civil. Ahora, se amplió a otra vertiente que viene mucho del derecho ambiental, por el principio precautorio, el derecho ambiental, bueno, no importa, que es la función preventiva, que es lo que dice el artículo 1710, que una persona, lo voy a leer, puede solicitar la intervención del juez, voy a leerlo exactamente. La acción preventiva, dice el 1711, ¿no? El 1710 es el deber de prevenir el daño y el 1711 es la acción. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. 1712. Están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Esto está en la parte de responsabilidad civil, pero aplica a cualquier situación jurídica, ¿no? No solamente a contratos. Acá, muy astutamente, los abogados de la parte actora, y muy astutamente y muy pioneramente, porque invocaron algo que no sabían cómo iba a ser recibido, ¿no? Pidieron, dentro de esta medida, dentro de esta acción preventiva, una medida cautelar, que es la sentencia del fallo que les estoy resumiendo, donde le pedían al juez que congelara los valores del alquiler a un periodo determinado, y los congelaron durante una parte del proceso. Entonces la justicia, la Cámara Civil de Capital Federal, hizo todo un análisis de cómo el contrato en dólares, de la imprevisión que había implicado el salto excesivo del valor peso-dólar en esa época que les acabo de mencionar, de cómo esto había roto la ecuación del contrato, del riesgo de daño que había para el hospital, digo hospital o clínica, de no poder seguir pagando el alquiler y tener que dejar el inmueble. O sea que había un daño en ciernes muy potente y con la posibilidad de que se agravara. Entonces ahí viene la acción preventiva, ¿no? La función preventiva. Entonces ahí la justicia dijo, no, para equilibrar los intereses de las dos partes, ni para que deje de pagar, ni para que se vaya, congeló el precio a un valor del monto del locativo que tenía en cuenta pautas menores a lo que se había fijado en el contrato, y sobre todo le permitía pagar en pesos y no en dólares, ¿no? Porque a todo esto se sumaron las restricciones cambiarias. O sea que el fallo que es de septiembre del año pasado, se dicta y considerando estos 3 escenarios explosivos, 4 escenarios. 1, la devaluación de la moneda, peso-dólar, de mayo a septiembre de 2018. 2, la existencia de restricciones cambiarias para adquirir moneda extranjera a partir de septiembre del 2019. 3, los decretos de necesidad de urgencia que congelaron los alquileres, prorrogaron los contratos y demás. Y 4, la pandemia. O sea, con todo ese combo se dicta este fallo, que en realidad estaba basado en los hechos del 2018, pero bueno, el fallo es del 2020, ¿no? O sea, que cita todo lo que le estoy diciendo. Entonces, bueno, acá terminó tomando una situación salomónica y fijó una medida cautelar
medida cautelar temporaria para congelar el precio locativo y para retrotraerlo a ciertos valores y congelarlos para que el locatario pudiera pagar. Entonces, ¿qué es lo relevante de este fallo? Que hace una aplicación muy buena, muy potente de figuras del Código Civil y Comercial genéricas con mirada en la locación. Genéricas me refiero al 1090, frustración del fin de contrato, 1091, teoría de la imprevisión, 1710, función preventiva de la responsabilidad civil, ¿no? Y otras normas que cita. Este fallo, la verdad que ha sido muy potente, ¿no? Muy potente. Cámara Civil, la Sala J. ¿Ok? Bueno, después se los voy a pasar. Pusieron los datos en el chat, Mariano, con la Ahí está, carátula gracias Carlos. completa. Bueno, mirá, no, mirá, estuve ahí Hospital Británico mientras, ¿eh? Gracias, Carlos. Buenísimo. Más arriba está la Sí, sí, publicación sí. también. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, acá Alberto Folgado te respondí lo del dólar. Yo hago un paneo de preguntas y sigo. Alberto Folgado, cuando se establece moneda extranjera, ¿cuál cotización se puede tomar? Lo que pasa, Alberto, si vos pactás un contrato en moneda extranjera, locación, compraventa, cesión de derechos, transferencia de fondo de comercio, suministro, el contrato que quieras, mutuo, renta vitalicia, si vos pactás en moneda extranjera, esto va para todos, ¿no? Lo pregunta Alberto, pero va para todos, que quede claro. Paga en dólares. Paga en dólares. O sea, esa es la idea de pactar en moneda extranjera. No hacer referencia a qué valor en pesos, porque si no, entonces si no, la obligación no es en dólar. Si no, es como decir que me paguen pesos el equivalente a tantas bolsas de cemento. O sea, cuando vos decís moneda extranjera, es que te pague dólar uno arriba del otro. No importa si vale 14, 15, 18 o 40. Claro que si se dispara, como pasó en el caso que recién les comentaba, entonces ahí sí podés pedir la aplicación de las medidas correctivas generales. Pero si el contrato está con la inestabilidad crónica que tenemos en Argentina, el locatario tiene que pagar en moneda extranjera. Y mucho más si el contrato se celebró a partir de septiembre de 2019 en adelante, donde ya estaba restringido a adquirir moneda extranjera. Mucho más, mucho más. Y en cualquier caso, siempre tenés, Alberto, las cláusulas de salida. El plan B, que lo hemos hablado más de una vez, que es, si no puede pagarme en dólares por lo que sea, que me pague en pesos valor MEP. O sea, le pones un dólar alto, lícito. Mayor todavía a veces que el blue. Pero que quede claro que si alguien celebra un contrato de alquiler en moneda extranjera, es para que el locatario pague en dólares. Esa es la idea. Si no, utilizás la moneda extranjera como cláusula de estabilización monetaria, que es un valor fuerte al que te referís, pero en realidad el locatario te paga en pesos. Que es el caso de la bolsa de cemento que les digo, o de la tonelada de soja, o lo que quieran poner como referencia, o litro de nafta, no importa. ¿Estamos? Eso lo mismo te respondo a vos, Miguel, entonces. Que les quede claro esto, o sea, si pactás vivienda o comercio, lo que sea, valor dólar, te tiene que entregar $100 por mes. Punto. Son $100 por mes uno arriba del otro. Ahora, eso no significa que en un contrato en dólares no vayas a prever cláusulas plan B. O sea, ¿qué pasa si realmente se prohíbe comprar dólares, por ejemplo, y hay una imposibilidad total o lo que sea? Entonces ahí pones un plan B que es, si por medidas gubernamentales el locatario no puede pagar la moneda pactada, o tiene que redactar de una manera más exquisita, ¿no? Debe entregarle al locador la cantidad de pesos necesaria para que pueda adquirir dólar en el mercado. En realidad es para que pueda adquirir títulos públicos que cotizan en dólares y en pesos de la serie y del año que indique el locador, para que vendidos en el mercado y liquidados todos los costos, se puedan imputar al valor de la locación mensual. Eso es lo que se llama el contado con líquido o el dólar bolsa, depende cuál utilices. El dólar bolsa es local, el contado con líquido es internacional. Bueno, todo ese rulo financiero bursátil se pone como plan B, porque plan A es pagar en dólares. ¿Ok? Bueno, bien. Seguimos. El 1208, que faltaba acá mencionar,
Es un artículo que habla de la preparación de la vía ejecutiva. No, acá no, esto no. En 1908 la preparación de la vía ejecutiva. Acá. Y que en materia de locación con destino comercio se puede pactar por periodo vencido, por periodo adelantado, por bimestre, por trimestre, por 15 días, no hay inconveniente, pero si es con destino vivienda, ahí se aplica el 1196, inciso A, que te establece que es no puede haber pagos anticipados por mayor periodo de un mes, ¿no? No se puede exigir al locatario pagos por anticipado de mayor periodo de un mes. Esto es solo para vivienda, ¿no? Para comercio no hay ningún problema. Bueno, plazo, ya sabemos todo esto del plazo mínimo, el plazo máximo, no vamos a reiterar cosas que ya saben todos, ¿no? El plazo mínimo ahora es 3 años, con inmuebles, ¿no? Cualquiera fue el destino. Y bueno, y hay que recordar una vez más, o sea, aquí vamos a ver, plazos mínimos legales, 2 o 3 cosas como para repasar, ¿no? El plazo mínimo legal, que es de 3 años, ya lo sabemos. Plazo mínimo legal en materia inmobiliaria, ¿no? En inmuebles. 3 años. Esto solo para el primer periodo. Las renovaciones y prórrogas no tienen plazo mínimo legal. Esto hay que grabárselo 1000 veces, porque lo que quiso la ley es proteger al locatario una vez, un periodo de la estabilidad que consideró justo y válido 3 años, pero no quiso eternizarlo. Entonces, si después prorrogás por 1 año, no hay ningún problema. Si después renovás por 2 años, no hay ningún problema, porque no, eso te lo dice cualquier libro de contratos de locación, cualquier código civil comentado anteriormente, cualquier ley comentada de ahora, o sea, la renovación y la prórroga no tienen plazo mínimo legal porque ya está cumplido el plazo de 3 años. ¿Ok? Esto es primero que hay que decirlo una y otra vez. Ahora voy a las consultas que había en el chat, que hace un rato habíamos hablado. Recordemos que hay excepciones al plazo mínimo, ¿no? Esto ya lo sabemos todos. Y básicamente el más importante, aparte de las locaciones con destino turismo o descanso, digamos, es el párrafo final, ¿no? Del artículo, todo esto está en el artículo 1199. El plazo mínimo legal está en el artículo 1198. ¿No? El 1199 tiene el último párrafo, que siempre lo cito y lo recuerdo, que es que la locación no tiene plazo mínimo si se realiza para cumplir una finalidad específica que se tiene que cumplir en un plazo menor al mínimo legal. Por ejemplo, alquilas un salón para un evento, para una noche, para un día, para lo que fuera, eso no tiene plazo mínimo legal. Lo alquilas por horas, no hay ningún problema, alquilas un inmueble. Por ejemplo, ¿no? En tantísimos casos. Tantísimos casos, ¿no? Ahora con la pandemia, que por ahí tiene que, no sé, alguna persona la internan y tiene que venir a Buenos Aires y los familiares tienen que venir acá por tiempo indeterminado, alquilan. Pueden alquilar. Y alquilan sin plazo mínimo legal, según la pauta del 1199, que te permite alquilar por 3 meses, 4 meses, 48 días, lo que quieras. Porque es por finalidad. La finalidad es la que te limita el plazo. ¿Ok? Que es muy común también durante, por ejemplo, reformas o obras en casas, ¿no? O sea, te están construyendo la casa, todavía no te la entregaron, y haces un alquiler, una extensión del alquiler donde estabas ocupando hasta que te termine la casa, o alquilás algo transitoriamente hasta que se termine la construcción, o sea, no hay ningún problema. Son locaciones temporales sin plazo mínimo legal. Con respecto a lo que preguntaban de la FIP, de los comodatos, de las renovaciones que hacen las inmobiliarias, vamos por parte. Primero, recordemos que el artículo 13 del Código Civil y Comercial se llama fraude a la ley, ¿no? O sea, artículo 13, al inicio del código, fraude a la ley. Entonces, dice, el que invoque el amparo de un texto legal para evitar
para evitar la aplicación de la norma que corresponde, comete fraude a la ley. Entonces, se considera nulo ese accionar y se va a aplicar la norma que corresponde. O sea, todas estas no son simulaciones, son fraudes, porque lo que se quiere hacer es evitar la aplicación de normas de carácter tributario mayormente, régimen de información, régimen impositivo, lo que sea, a través del disfraz de comodatos que simulan locaciones, porque se hace a través de un contrato de mutuo que le da espaldarazo a la locación, o se hacen renovaciones de contratos anteriores para no registrar los contratos. Todo eso es fraude a la ley, o sea, esto es ABC. Que se haga es como decir, bueno, cruzo un semáforo en rojo. Sí, sí, y sí, la gente lo hace, ¿no? No se puede hacer. Ahora, si alguien lo investiga, pero clarito lo que les digo, ¿eh? No gana en ningún juzgado del país eso. Se lo puedo decir, aunque no tenga, digamos, todos los juzgados a mi cargo, ni uno, porque no soy juez, pero sí se lo puedo decir con absoluta certeza. ¿Por qué? Porque está claro que es una maniobra de enmascaramiento documental de la verdadera relación jurídica. Está clarísimo. Como se hacía en su momento los comodatos, los contratos de alquiler por menor valor a 1.500 pesos para no pagar IVA, cuando ya las locaciones estaban totalmente superaban ese valor, las locaciones con tiro comercio. Entonces pasaba lo mismo. Se hacían locaciones de 1.400 pesos por mes y se documentaban con préstamos para la mejora del inmueble, se documentaba todo con pagaré. Pasa que eso quedó totalmente desactualizado, pero hace 10, 15 años se hacía mucho eso. Y ahora se inventan estas situaciones que es lo mismo. O sea, ahora, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo, a ver, primero que hay que ver cómo está redactado el comodato, porque el comodato va a ser igual que el contrato de locación, con el título comodato y no locación, primero. Con lo cual la simulación documental va a ser más que evidente, ¿no? Pero el riesgo está en que desde el punto de vista del desalojo, ¿cuál es el riesgo? Que el locatario declare y pruebe la simulación y diga esto es un contrato de locación, me quedo 3 años. O sea, el riesgo está ahí, básicamente. Después está el riesgo en el juicio ejecutivo, que ahí no vas a poder oponer excepciones. Bueno, hay que ver si algún juez hace una mirada más causalista, cosa que no creo, pero sí en el juicio ordinario posterior, que tenga el locatario, digamos, ¿no? O sea que primero, para responder con claridad cuáles son los riesgos, tengo que ver el contrato y ver exactamente cómo está estructurado. Pero segundo, desde el punto de vista del desalojo, un locatario comodatario que es intimado a desalojar el inmueble, el riesgo que corre el dueño es que el locatario diga, no, esto no es un comodato, es una locación. Yo me quedo 3 años. Ese es un riesgo. Las renovaciones de contratos, las inmobiliarias que hacen eso, ya lo sé, lo conozco, lo he charlado más de una vez. Yo lo comenté muchas veces el año pasado, lo digo otra vez más, para mí es clarito el tema, cuando el artículo 24, creo que es, de la ley de alquileres, dice que la ley de alquileres se aplica a los nuevos contratos que se celebren a partir de la vigencia de la ley, 1 de julio del 2020. Y la renovación es un nuevo contrato. O sea, no dice a los nuevos contratos, dice a los contratos que se celebren, con motivo, lo que tengo acá la ley, la voy a decir. La disposición, artículo 23 de la ley de alquileres. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación y serán aplicables para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Entonces, yo lo decía el año pasado acá, en todos los cursos, y lo tengo totalmente claro, para mí es así, ¿no? O sea, técnicamente no tengo ninguna duda. Después, bueno, habrá opiniones o aplicaciones diversas, ¿no? Una prórroga es un contrato. Una renovación es un contrato. Un contrato de locación nuevo es un contrato. Los 3 casos son contratos. Los 3 casos, si se celebran a partir del 1 de julio del 2020, caen dentro de la nueva ley. O sea, es clarito. Es clarito. Renovar es hacer un contrato. Prorrogar es hacer un contrato. Que además, como las prórrogas y las renovaciones tienen cambios que son, primero, el precio, segundo, la renovación de las garantías, tercero, tal vez el pago de una comisión inmobiliaria, cuarto,
alguna modificación que pueda haber en el contenido del contrato. Y tal vez quinto, ¿no? Tal vez quinto, la actualización del depósito en garantía, ya ahí empezamos a dudar si es una prórroga o es un nuevo contrato, ¿no? Está cambiando elementos muy importantes, sobre todo el precio, ¿no? Particularmente el precio. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna duda, y lo tengo que decir así académicamente acá, que para mí eso cae bajo la nueva ley. Ahora, sí. Si me preguntan, mira Mariano, esto no lo debo decir acá, ¿cómo hacemos para que no se aplique la nueva ley? Yo no lo voy a decir, ni lo puedo decir, pero está claro que si buscas figuras de este tipo, bueno, por lo menos desde lo exterior, te crees justificado para no aplicar la nueva ley. ¿Ok? Desde lo exterior. Bueno, pues espero haber respondido esas dudas y avanzamos. Diego, sí, una renovación se puede hacer por 3 años, porque yo respondí a las consultas de qué hacían las inmobiliarias, que las inmobiliarias hacían renovaciones para no registrar los contratos, ¿no? Para no caer bajo la aplicación de la nueva ley. Entonces lo que les estaba diciendo es, una renovación es un nuevo contrato y tenés que registrarlo. De hecho, la modificación de la resolución de la FIP, la 4967, expresamente incluye las renovaciones. Expresamente, ¿no? El artículo, creo que es primero, segundo o tercero de la resolución general vigente de la FIP, que ordena todo el tema de registro de contratos, establece que todos los contratos celebrados o renovados a partir del 1 de julio de 2020 y que estén en vigencia hoy, deben registrarse. O sea que también la FIP hasta normativamente lo cambió, hubo un cambio de 2 meses de diferencia entre el texto originario y la modificación, para justamente eliminar este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, a ver, vuela el tiempo. Sí, A ver, tomemos había, dos o había tres preguntas quedado, nada más. Perdóname, Marta. 2 o 3 sí, preguntas para avanzar. sí, había quedado pendiente en relación al tema del pago del precio, una pregunta de Daniel en cuanto a la posibilidad de pago anticipado en billete dólar en caso de locación para vivienda. Yo le contesté en realidad tomándome atribuciones que no me correspondían. Entonces ahora te reformulo la pregunta, que no se puede exigir el pago anticipado del contrato entero. ¿Podría hacerse de todas formas? ¿Y más si es en dólares? Sí, a ver, yo no lo aclaré porque, bueno, si no termino repitiendo muchas cosas que ya dije, pero está muy bien la inquietud. Si si las partes quieren, ¿no?, que el locatario pague un año por anticipado, o los 3 años de la locación por anticipado, lo pueden perfectamente hacer aunque sea destino de vivienda. Aunque sea destino de vivienda, lo pueden hacer. Lo que te dice la ley es que no podés exigirle al locatario, no es lo mismo que si el locatario voluntariamente lo hace, periodos de pago anticipados mayor a un mes. Ahora, si al momento de celebrar el contrato, por ejemplo, paga todo el primer año por adelantado, porque eso se beneficia en el precio, o lo paga en dólares o lo que sea, no hay problema y ahí no hay cuestionamiento. Ahí no hay cuestionamiento. Ahí no hay cuestionamiento posible. ¿Estamos? Estamos, sí. Una pregunta también en relación al precio, la doctora Liegue pregunta, respecto al ICL, ¿cómo se efectúa el cálculo? Porque en la página de Banco Central figura un índice diario. ¿Cuál es el índice a considerar? ¿La suma de los índices diarios de los últimos 12 meses o de los 30 días del mes anterior al aumento? Karina, mira, acá hay un tema contable que yo te pediría que se lo preguntes a un contador. No, ¿sabes por qué? Porque cuando tenés que aplicar índices, si no lo sabes hacer contablemente, tomás como referencia la base equivocada y aplicás el índice equivocado. Lo único que yo te puedo decir desde lo jurídico es que es anual. Anual. Entonces, el ajuste no es mensual, sino que es anual. Es una vez por año. Y al momento de actualizar una vez por año, tenés que tomar, si mal no recuerdo, cuando hablé con los contadores que me lo explicaron técnicamente, el mes anterior al mes base y la fecha a la cual vos querés actualizar el valor. ¿Está claro? Pero no es tan lineal como creemos los que no sabemos de contabilidad, como en mi caso,
como aparecería así, dice tanto, aplico, sumo los días y aplico. No, no es así. No es así, así que yo le sugeriría que antes de hacerlo, que aparte en vivienda hay que hacerlo 2 veces al año, 2 veces en el contrato, no es nada, se lo pasa en un contador, le pasás la tabla de índice del central, el central publica día a día ese valor, y le decís, bueno, tengo que actualizar este contrato desde el 1 de tal fecha hasta ahora. ¿Cómo lo actualizo? Que él te haga el cálculo. Esa sería mi sugerencia, digamos, ¿no? Yo aparte lo hago así. No quiero ahí hacerme, digamos, tocar justo un tema tan sensible como el del precio locativo, que encima es una vez por año, ¿no? Le podemos sugerir a los colegios de abogados que pongan esos sistemas de actualización que usamos tanto para otro tipo de índices. Y bueno, luego la otra pregunta es si el juez está obligado a informar a la AFIP antes de dar curso a una demanda de desalojo. La respuesta es sí, como dice el artículo 16 de la ley, informa, pero yo he leído incluso artículos de doctrina, para mí están equivocados, ¿no? Claramente, donde establecen que es un requisito la registración establece que es un requisito de continuación de la demanda, ¿no? Ya sea de ejecución o la demanda de desalojo. Y no, no es así, o sea, no lo dice la ley ni lo podría nunca hacer un juez. Lo único que está diciendo la ley es que el juez informa a la FIP. Mira, acá se está haciendo un juicio de este contrato. TUC, ¿no? Te aviso. Nada más, después el juicio sigue. No es una parálisis procesal, ni mucho menos, ni menos un requisito de admisibilidad de la demanda, ni mucho menos, ¿no? Es un informe, que imagino yo que con toda la informatización a galope que estamos viviendo, los juzgados lo harán, o lo están haciendo, o lo harán en algún momento, de manera digital y de manera inmediata la FIP, por una aplicación. De hecho, la FIP, el aplicativo que tiene, establece cómo se informa, digamos, ¿no? No sé cómo lo están haciendo los juzgados, no estoy adentro de un juzgado para decirle cómo lo están haciendo. Aparte, no sé si ya entró a un juzgado algún caso de estos contratos que debiendo estar registrados o no están registrados, pero no es una limitación de la acción procesal de que se trate. Acuérdense que no sé. Sí. Perdón, entraron varias cosas simultáneamente. Una de ellas es una colaboración en cuanto a cómo se hace el cálculo, que si miran todos en el chat, una colega nos dice de qué manera nos ahorra consultar a un contador. Bueno, gracias. Y la doctora Galucho también adhiere a eso. La doctora Martínez es la que nos informa y la doctora Galucho dice que efectivamente es así. Y bueno, finalmente hay una que se me está yendo, perdón. Que la modificación de varios elementos, precio, actualización de depósito, etcétera, y lo hacemos por un año, ¿ese contrato puede cuestionarse por no cumplir con el plazo mínimo? ¿Cómo juega en esos casos la renuncia expresa del derecho al plazo mínimo, con las eventuales objeciones que puedan plantearse sobre que esa renuncia fue impuesta al locatario? Es una pregunta del doctor Marcelo Ricci. Bueno, respondo esto y continúo, Marta, si te parece. Sí, porque no vas a poder seguir, sino... No, tal cual. Marcelo, tu primer párrafo del chat, y sí, hay un riesgo. Sí. Si vos querés prorrogar o renovar un contrato y tocas muchos elementos de ese contrato, y alguien me puede decir, pero esto es un contrato nuevo. Es un riesgo menor, pero el riesgo está. Y si es un contrato nuevo, tiene que cumplir 3 años, plazo mínimo. Si es renovación, no. O sea que el juego ese entre renovación y contrato nuevo está, ¿no?, pasando por un tamiz muy importante que es el plazo mínimo. La renovación no tiene plazo mínimo, el contrato nuevo sí tiene plazo mínimo. Entonces, hay un riesgo, sí, menor, pero hay. Y la renuncia al plazo mínimo legal, de lo que vos estás hablando, es el artículo 1198, segundo párrafo, que le permite al locatario que está ocupando la cosa hacer una declaración de renunciar al plazo mínimo legal, porque en realidad no quiere que la ley lo proteja por 3 años, porque él se quiere quedar menos tiempo. ¿Ok? Eso
es algo válido. Ahora, si el locatario es obligado a esas renuncias como un modo impuesto por el locador para no tener el plazo mínimo, bueno, ahí es como la renuncia del trabajador en el ámbito laboral, cuando en realidad es un despido encubierto, digamos, ¿no? O sea, ahí, dando la distancia entre una cosa y otra, lo que quiero decir es que son modos documentales de fraguar la verdadera voluntad. Entonces vos lo que tenés que probar ahí como locatario es la existencia de un vicio en la voluntad en esa renuncia, que no fue una renuncia válida porque estaba viciada por coerción o intimidación o por dolo. Yo creo que más intimidación que otra cosa. Lo cual tiene todo un problema de prueba, desde ya que sí. Bueno, no sé si terminé de responder todo, ¿no? Sí, es de orden público. Bueno, veamos, a ver, dos temas más. En materia de mejoras, a ver, mejoras y algo de garantías y bueno, cerramos. En materia de mejoras, acá tengo unos fallos que estoy copiando, que voy a copiar acá. Perdón, sigas y vueltas, acá estamos. En materia de mejoras tenemos varios artículos vinculados. El primero principal es el 1934, que es clases de mejoras. Acá les digo algo que todos, bueno, no voy a hablar por todos. Yo solía cometer un error, yo lo suelo cometer, ya con conocimiento del error, ¿no? Que es que las mejoras, en general en el derecho y en materia locativa, son de mero mantenimiento, necesarias, útiles y suntuarias. Pero de la definición técnica de mejora es aquello que aumenta el valor de la cosa sobre la cual la mejora se realiza, una cosa mueble o una cosa inmueble, ¿no? Con lo cual el concepto de mejora, hasta el nombre, ¿no? Mejor lo hace de algo, en este caso, de más valor, nos está indicando que se supone que la mejora es algo que aumenta el valor de la cosa. Sin embargo, este nombre es equívoco, porque también se llama mejora a la que es de mero mantenimiento, por las roturas ordinarias de la cosa, ¿no? El inmueble. Y también es mejora la que llama necesaria, que es indispensable para conservar la cosa. El ejemplo clásico y ya muy trillado del caño que se rompe, digamos, ¿no? Entonces eso no tiene nada de mejora. Eso es reponer la cosa en el valor que tiene. Por eso que cuando tal vez hay contratos que dicen que el locatario no puede hacer mejoras de ninguna especie en la cosa, ahí hay que modificar eso, porque el locatario debe hacer las mejoras necesarias y debe hacer las mejoras de mero mantenimiento, porque son la conservación de la cosa. Entonces, acá entramos en el terreno de quién paga eso, ¿no? Que es un terreno complicado. Pero lo que yo quería primero destacar es que el concepto de mejora es equívoco, porque hay dos mejoras que son en realidad reparaciones, las de mero mantenimiento y las necesarias. Y hay dos mejoras que sí son técnicamente mejoras, las útiles y las suntuarias, porque esas sí aumentan el valor de la cosa. ¿Qué tipo de mejora es la que está en juego? Cambia respecto de quién es el obligado a pagar y o el obligado a reembolsarla, durante el contrato y en la restitución del contrato, del inmueble, digamos, ¿no? O sea que lo primero que tener en cuenta es las clases de mejoras. Y después tenemos como normas del Código Civil en materia de locaciones, el 1202, que obliga al locador a pagar las mejoras necesarias, al momento, si la locación se extingue sin culpa del locatario. El 1211 y el 1212 y el 1224, que establecen el régimen de mejoras, las necesarias, las voluntarias y las útiles, y cuáles son aquellas a las que tiene derecho de reembolso el locatario. Básicamente las mejoras necesarias, las hechas para conservar la cosa, el locatario tiene derecho a que se las reembolse el locador. Pero en realidad eso tenía lógica en el esquema del Código Civil y Comercial antes de la Ley de Alquileres. Con la Ley de Alquileres, el 1201 cambió
y tiene un texto que da lugar a debate acerca de si es de orden público o no, cuando dice, toda reparación que haya que hacer en la cosa, que no sea imputable al locatario, la tiene que pagar el locador. Entonces, si esa norma fuera de orden público, la mejora necesaria, que se rompe un caño o se rompe un artefacto a gas o eléctrico por su propio desgaste y no por culpa del locatario, y ahí eso lo tiene que pagar el locador, si la norma del 1201 fuera orden público. ¿Está bien? Lo que decían estos artículos que están indicados en la pizarra es algo que aplicaba mucho bajo el viejo texto del 1201, no bajo el nuevo texto. Entonces, vamos a pasar en limpio. Si la mejora es necesaria, o sea, se hace para conservar la cosa, y la rotura la ocasionó la culpa del locatario, lo paga el locatario. Si la rotura de la cosa no fue por culpa del locatario, y, anoten bien esto, y se sostiene uno de ustedes, ¿no?, que el 1201 es de orden público, entonces eso lo tiene que pagar el locador. Si se sostiene que el 1201, que habla del deber de conservación, no es de orden público, entonces hay que atenerse al régimen del contrato. Y punto. Y el contrato podría pactar algo diferente a eso. Si no fuera orden público, ¿no? Entonces, todo esto está vinculado con los artículos que les acabo de mencionar, digamos, ¿no? Porque el 1224 dice... No, el 1200... En 1211, el 1211 dice, el locatario no tiene derecho a reclamar el pago de las mejoras útiles y de mero lujo o suntuarias, pero si son mejoras necesarias, puede reclamar su valor al locador. Esto, el régimen de las mejoras, hay un artículo de Alejandro Borda muy bueno, que se publicó en la ley en 2017, que lo explica, digamos, ¿no? Como tantos autores. El régimen de las mejoras es un régimen supletorio de la voluntad de las partes. Salvo el 1201, que te introduce en el tema de las mejoras necesarias. Por eso le digo que no es tan sencillo el tema. Si la mejora es necesaria y sostenés que el 1201 es de orden público, lo tiene que pagar el locador. Si el 1201, que habla de mejoras de conservación, que son las necesarias, no es de orden público, entonces todo el régimen de mejoras lo diseñás en el contrato como quieran las partes. Y puede decir que todo lo paga el locatario y que no se le reembolsa nada ni durante el contrato ni al restituir la cosa. Entonces, todo parte de cuál es la visión jurídica que tiene el 1201. Ahora, y este es un fallo que les voy a traer también acá a colación, el 1224, dentro del capítulo de efectos de la extinción del contrato de locación, dice facultades sobre las mejoras útiles o suntuarias. El locatario, dice, el locatario puede retirar la mejora útil, ¿sí?, retirar la mejora útil o la suntuaria cuando concluye la locación. ¿Cuál es mejora útil y suntuaria? Bueno, esa es la definición de mejora útil y suntuaria de 1934, lo cual también a veces en un terreno casuístico es más complicado de definir, ¿no? Pero pongamos de cuenta que, hagamos de cuenta, que estuvo muchos años en la cosa que le había puesto split, no tenía aire acondicionado, le puso split. Bueno, eso es una mejora que podemos considerarla suntuaria y que el locatario la podría retirar volviendo a la pared a su estado original, ¿no?, haciendo todos los arreglos que quiera hacer, si es que la quiere retirar. Ahora, si la deja, le puede pedir mayor valor al locador. Pero lo que dice el 1224 es, el locatario puede retirar la mejora útil o suntuaria al cumplir la locación, pero no lo puede hacer si pactó que eso quede en beneficio de la cosa. Esto es un pacto que permite
que se acuerde en el contrato que el locatario, todo lo que haga sobre la cosa que esté autorizado por el locador, queda en beneficio de la propiedad y nada puede reclamar a título de compensación, indemnización o reembolso. Y acá hay un fallo, que se los voy a copiar en la pantalla, que es muy interesante, que es el del año 2016, Cámara Civil de Capital Federal, Sala B, Benítez contra Vargas, donde, acá lo copio, donde se estableció contrato, digamos, de locación con destino garage, el locatario tenía que hacer reformas, vieron con las locaciones con destino comercial, siempre que el locatario ingresa al local tiene que hacer reformas para adecuarlo al destino en concreto, y se había pactado en el contrato que el artículo, que se había pactado que las mejoras quedaban en beneficio de la propiedad y nada se podía reclamar al respecto, un pacto. Entonces ahí la Cámara analizó el caso y dijo que era un contrato paritario, lo que vimos al principio de nuestro encuentro, que era un contrato entre iguales. Y por lo tanto la cláusula no era nula ni mucho menos. No había un enriquecimiento sin causa ni nada por el estilo, sino que el enriquecimiento de la propiedad estaba lícitamente autorizado por el contrato. Y citó la buena fe contractual que sería violada si no se respetara lo que los contratos han pactado para que justamente se aplique al momento para el momento que tenga que aplicarse. Así que bueno, este fallo muy interesante trata un tema no tan usual, que es la validez de la cláusula por la cual se establece que las mejoras de la cosa todas quedan en beneficio de la propiedad. Y esto es una cláusula harto usual en todos los contratos de inmuebles, en todos, en mejoras o reformas autorizadas en el contrato o con posterioridad. Bueno, y después, por último, bueno, en materia de garantías, tenemos como normas aplicables el artículo fundamental, tan fundamental como un artículo oscuro en su redacción. Artículo 13 de la ley 27.551, la ley de alquileres, ¿no? Que establece el régimen de garantías, de nuevo, solo para vivienda. ¿Ok? Bueno, yo levanté la mano porque quise utilizar. Parece que yo ya quería preguntarme algo a mí mismo, ¿no? Bajar la mano, está. Bueno, quise poner el signo de admiración. Solo para vivienda. Ese artículo 13 que establece que el locador establece el régimen de garantías para destino de vivienda, que el locatario le tiene que presentar al locador 2 clases de las garantías, de las 5 posibles que están indicadas allí: título de propiedad, seguro de caución, aval bancario, fianza, recibo de sueldo, y que el locador escoge una de esas garantías y esa es la que va a aplicar para el contrato. Después tienen un párrafo que es enigmático, que dice que el locador no le puede exigir al locatario una garantía que supere el valor a 5 meses de alquiler, o sea que es una locura eso, y establece que hay algunos incisos de ese artículo que tienen que ser reglamentados, que hasta donde yo sé no se reglamentó esto. No sé si se me pasó, ahora estoy pensando, no sé si la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió alguna reglamentación del seguro de caución. Me parece que no, pero bueno, si alguien lo sabe que me corrija. Pero en cualquier caso, esto es solo para vivienda, que quede bien claro al respecto. O sea, un régimen donde lo que se quiere es que, básicamente, el espíritu de esta norma es que la falta de garantía propietaria, como se suele decir, no sea un obstáculo para el acceso al alquiler con destino de vivienda. Eso es lo que busca la norma. Y después tenemos el artículo 1196, inciso B, que habla del depósito en garantía, única norma que hasta donde yo sé habla del depósito en garantía en la locación, que solo para vivienda también,
Y después tenemos el muy, muy importante artículo 1225 de fianza, es caducidad de la fianza, ¿no? Con destino general, inmueble. Que lo que dice allí es la muy conocida expresión, pero todavía evidentemente hay contratos que lo redactan mal, que la fianza se extingue automáticamente al vencimiento del plazo, salvo que no se restituya el inmueble, obviamente, y que cualquier prórroga o cualquier renovación del contrato sin el consentimiento del fiador es inoponible al fiador. El fiador no responde por renovaciones o prórrogas de derecho o de hecho en las cuales no haya intervenido y prestado su consentimiento para el nuevo periodo de que se trate, ¿no? Y hay muchos fallos de la Cámara Civil y demás que dicen que el locador puede hacer juicio de locación, perdón, de desalojo, y reclamar al locatario y al fiador los cánones. Hagamos cuenta que el locatario no restituye el inmueble, se venció el contrato, no lo restituye, sigue ocupando de mala gana, digamos, el inmueble porque el locador se lo pide, pero el locatario no se lo restituye. Y ahí el fiador es responsable, obviamente, de los cánones y todas las deudas que se deben al inmueble. Ahora, lo que dice la jurisprudencia, hay fallos del año 2016, entre otros, ¿no? Sobre todo el 2016, después hay otro más que no lo tengo acá, bueno, que dicen que si el locador tiene que iniciar el desalojo dentro de un plazo prudencial, desde el vencimiento del contrato. Entonces, en un caso de la Sala M, Caprota contra Vilicio, el locador tardó 17 meses en iniciar el desalojo. Y entonces quería que el fiador pagara, como el locatario, todos los periodos, digamos, de alquiler desde que se venció el contrato hasta que se le restituyó la cosa. Y ahí la justicia lo que dijo es, no, usted, señor locador, tiene que ser más responsable, más diligente, y si usted inicia la acción de desalojo cuando quiere, entonces eso lo arrastra al fiador in eternum. Tiene que ser diligente y iniciar en un plazo razonable. Y entonces ese modo, digamos, extemporáneo de iniciar la acción de desalojo hace que el fiador no responde por ese tiempo. ¿Ok? Dice la Cámara, si el locador no promovió la acción de desalojo en un tiempo razonable, su negligencia de mantener al locatario en la tenencia del inmueble sin la intervención del fiador, aunque hubiera puesto en su conocimiento la falta de pago, no puede serle opuesta al fiador, en atención a que el fiador no puede subrogarse en los derechos del locador y pedir la restitución de la cosa. Lo voy a copiar acá para que lo tenga. ¿Bien? Bueno, hay muchísimo más para decir, como saben, pero el tiempo es tirano, no me quiero exceder porque acá aparte hay preguntas que también quiero responder. Acá tienen, ¿no? Bueno, esto es muy breve lo que hemos visto hoy. Bueno, el tiempo hice lo que pude. Yo ahora les voy a compartir este Word que trabajé acá, se los voy a compartir en el chat y escuchamos las preguntas que pueda llegar a ver. Sí. Bueno, la doctora Cecilia Burgos Baranda, de nuestro instituto además, ha estado colaborando, respondiendo ella misma preguntas, así que merece que le hagamos, que transmitamos las de ellas. Pregunta si tenés fallos que encuadren la locación para vivienda como contrato de consumo. No, pero no, la respuesta es no, no tengo específicamente eso, pero tampoco tengo ninguna duda de que si se dan las condiciones, eso aplica. No tengo un fallo que diga eso. Si eso es lo que me preguntaba, no tengo uno. Y busqué por todos lados, ¿no? Se me puede haber escapado, por supuesto, pero no encontré. La doctora Medina dice si
por el poquito tiempo que nos queda, si la jurisprudencia que le interesa especialmente se va a enviar con la documentación Sí, para que la suban. sí, Así que luego sí. tenemos una pregunta antigua ya pendiente, que es de la doctora Sigoni, que plantea el caso de una prórroga de contrato con un aumento considerable por un plazo de 1 año y un 17% de aumento cada 6 meses con destino vivienda. Pregunta si es válido. Las inmobiliarias dicen que es correcto, ella considera que no. No, Un locador consultó con inmobiliarias y le aseguraron que una prórroga o renovación no se registra y se puede aumentar cada 6 veces. no. Cada 6 meses, perdón. Les dijo que no era exacto, pero bueno, los locadores desde luego les interesa más la versión de la inmobiliaria. No, 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 no. A ver, termino de ampliar la pregunta que había hecho antes la colega. Eh, si una sociedad, como las hay, ¿no?, tiene muchos inmuebles y alquila a un mariano con destino vivienda, ese contrato es una locación de consumo inmobiliaria. ¿Ok? Tiene que darse los Esto para requisitos Cecilia, por la sí, condición del locador. tiene que darse los dos requisitos de proveedor y locatario consumidor, que se pueden perfectamente dar porque los hay a los casos. No es lo más usual, pero los hay. Lo que yo no encontré fallos al respecto, ¿sí? Con respecto a lo que preguntaba, que vos, La doctora Alejandra Sigoni. sí, sí, Si sí. es posible la prórroga No, no, de sí. contrato esta. Bueno, Está preocupada en la serio, él respuesta la es no. reiteró. La respuesta es no. Las inmobiliarias están equivocadas. O sea, si querés hacer un contrato con destino de vivienda, lo llames renovación, lo llames como lo llames, estás dentro de la ley porque es un contrato nuevo. Entonces tenés que hacer la actualización. Quedaría, yo le digo, va el locatario a un juzgado y lo gana. O sea, congelan el precio una vez por año y se actualiza según el ICL. Porque está clarito que es un modo de no aplicar la nueva ley. O sea, está más que claro. Entonces, no se puede hacer eso y la excusa de titularlo renovación para supuestamente no caer bajo la trampa de la nueva ley, no aplica. No. La doctora Schaller plantea un caso en que un locatario ya lleva 8 renovaciones. ¿Este año puede invocar 2 años? Así está, es Sí, las literal la renovaciones no pregunta. hay problema. Puede hacerlo una renovación por 6 meses, por un año, por 2 años y 10 días, ¿no? No hay problema con respecto al plazo mínimo. Ok. Ya estuvo el locatario cubierto por el plazo mínimo legal y en ese sentido no hay problema. La doctora Bernadello plantea, si no tiene contrato el locatario, ¿se puede hacer igual una mediación por desalojo? Es que no va a tener contrato escrito, pero va a tener contrato, porque va a haber recibos, va a haber transferencias, va a haber actos que demuestren que está ocupando el inmueble como locatario. Entonces, ahí tenés un tema de prueba del contrato. ¿Cómo probás que hay un contrato de locación? Bueno, ahí el 1020 del código te dice cómo se operan los contratos. Si hay recibos, si hay documentación que acredita la verosimilitud del contrato, si hay actos de ejecución, bueno, en fin, eso acredita la existencia del contrato y por lo tanto inicias un juicio de desalojo con base en el contrato de locación que no lo tenés documentado por escrito. ¿Está bien? No hay ningún problema. Muy bien. La doctora María Lucrecia Versa nos hace un aporte, que es la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Supongo, no Gracias. lo aclaró, pero me imagino que tiene que ver con el seguro de caución Sí, sí, al que sí. hiciste referencia, que es la 367 del 2020. Quizás los demás la vieron en el chat. Y luego, lo ultimito, porque les Gracias, dije que Lucrecia. ya no pusieran nada más, es que lo de la registración ante AFIP no creo que sea de orden público, atento que no lo ha dicho expresamente. No, no, sí, hay muchas cosas que no dije que son de orden público y lo son. La registración de contratos ante la FIP es absolutamente de orden público. Es un tema tributario, o sea, todo lo que es tributos es de orden público, ¿no?
Es un régimen de información tributaria, o sea, no es un tema de cobro de impuestos, es uno de los tantos ámbitos en donde la entidad fiscal de que corresponde, en este caso la nacional, impone obligaciones a los contribuyentes. En este caso es una obligación de información. A los contribuyentes o a los responsables, ¿no? Es totalmente orden público. Desde ya, Bueno, es más el artículo 16 de la ley dice que la infracción a esta obligación hace pasible al infractor de las sanciones de la 11.683, que son justamente las sanciones que se imponen por incumplimiento de los deberes de información y demás. bueno, luego de eso, luego de la última pregunta que yo copié y que les avisé que ya no iba a tomar más preguntas porque ya nos habíamos pasado un rato de las 8, hay no sé, más de 50 comentarios diciendo que la disertación fue estupenda. Bueno, Bueno, todo, gracias. todo elogios. Y una preguntita que se coló de la doctora Maino, que qué implicancias tiene la entrega de recibo con posterioridad al vencimiento del plazo, y ahora nos piden cuándo es la próxima. Siempre queda poco con vos, siempre falta tiempo. Bueno, a ver, si hay un artículo que es el 1218 del código, que es una réplica de otro artículo del código de Bell, ¿no? Que habla de la continuación de la locación vencido el plazo. O sea, vence el plazo de la locación el 31 de mayo de este año. ¿Bien? De común acuerdo de palabra, el locatario sigue ocupando el inmueble y del 1 al 5 de junio paga el alquiler. Bueno, ¿eso qué es? Eso es la continuación expresa, pero no escrita, de la locación que había sido extinguida. Y todo el tiempo que el locatario ocupe la cosa se va a regir por el contrato escrito cuyo plazo se extinguió. ¿Ok? O sea que si ahí emitís recibos de locación, bueno, lo único que estás haciendo es documentar que ese periodo posterior al vencimiento del contrato está respaldado por un elemento documental, que es el recibo de la locación, pero no hace a que el locatario pueda quedarse 3 años más, ni mucho menos. Por eso el 1218 es bien clarito. Cualquiera de las partes puede extinguir el contrato en cualquier momento comunicándolo a la otra parte. O sea que es una figura que la prohibición de tácita reconducción del 1622 del Código Civil, que tiene jurisprudencia y doctrina de todos los colores, y está reproducido casi sin cambios en el 1218 del Código actual. Así que no hay ahí controversia al respecto, ¿no? Lo que pasa ahí es que caducó la fianza, eso sí es importante que todo lo tenga claro, ¿no? La fianza caduca el día del vencimiento del plazo. Si el locatario continúa de conformidad con el locador, no hay más fianza, no hay más garante. Hay que pedirla expresamente el consentimiento del fiador, nuevamente. Bueno, Mariano, continúan los elogios y los agradecimientos. Yo también me tocó alguno. Agradezco a Sí, los que me decían. Pero no, por supuesto que están especialmente dedicados a vos, y creo que todo el mundo se quedó como con gusto a poco. El año pasado habíamos hecho talleres también, y evidentemente es un tema que requiere mucho tiempo, que quizá no alcanza solo con una clase. Es impresionante la participación que hubo, no solo con preguntas, también con intercambio entre los colegas. Así que, bueno, Mariano, bueno, ya nos hemos excedido enormemente. Te agradezco en nombre del instituto el tiempo que nos brindás, de todo corazón. La verdad, siempre estás disponible y siempre paciente para escuchar nuestras preguntas. no, por Así favor, que, un gusto, Marta, muchísimas gracias, perdóname que te interrumpa, que quería decir una cosita, sí. que me parece importante, que es técnica, que lo ampliamos en otro encuentro, si alguna vez organizamos otro, que es el tema de las multas, ¿no? El tema de las multas también es un tema importante. ¿Cuánto pones en los contratos como multa válida, ¿no? O sea, no se va del inmueble el 31 de mayo que vence el contrato. Bueno, ¿qué penalidad pongo? 4 veces el alquiler, 5 veces el alquiler. Bueno, ahí hay una pauta de algunos fallos recientes que, siguiendo jurisprudencia anterior de los propios tribunales,
establecen que les parece apropiado una multa del doble del alquiler, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les diría que en el contrato redacten el triple, ¿no? Total se lo va a achicar el juez después. Claro, que no nos pongamos en jueces antes de tiempo. Pongamos el triple y que el juez de última lo reduzca. Pero no vayamos por la mínima. Dejemos que la tarea la haga el juez. El problema es que ahora voy a hacer yo intercalar algo. En todos estos temas de cláusulas penales, el problema, o lo mismo con las tasas de interés muy elevadas, los Claro. jueces han empezado a modificarlas de oficio sin que nadie se lo pida. Sí. O sea, sin que haya habido un planteo. Y digo los jueces, bueno, yo no estaba de acuerdo con eso cuando era juez, pero es que realmente uno dice, bueno, pero entonces, ¿para qué se firmó un contrato? Si sin que nadie lo cuestione, el juez de oficio va a hacer el cambio que quiere. Pero bueno, Sí. era la nueva moda hasta que me fui hace 2 años. Y además ahora hay una norma en el código que en materia de contratos, Marta, expresamente autoriza a los jueces, que es el 960, que dice facultad de los jueces. Dice que los jueces pueden modificar el contrato de oficio. Pero Cuando eso a es su con el criterio... código nuevo, esto ya lo hacían con el código anterior. No, bueno, está bien, está bien. Pero ahora está más todavía avalado, digamos, ¿no? Con lo cual ahora, aparte de la nulidad absoluta que podía ser declarada de oficio, de la cláusula penal abusiva, del interés usurario reducible de oficio, aparte de todo eso, que son los tópicos más usuales de intervención judicial de oficio, ahora aparece el 960 que le da una herramienta al juez para que, ¿no?, intervenga de manera autónoma en cualquier parte del contrato, siempre que esté involucrado el orden público y violado de manera manifiesta según la mirada del juez. Con lo cual, cuando es derecho del consumidor, todo es de orden público ahí. Entonces ahí el terreno para modificar es mucho más amplio. Por eso que la pregunta que hacía la colega de la locación de consumo, que es un temazo, también es muy pertinente, porque si la locación es de consumo, el orden público atraviesa esa locación, como en ningún caso. Absolutamente. Bueno, todo lo que sea consumo es un derecho aparte, digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que ese tema yo incluso tengo, bueno, cada vez que nos vemos digo lo mismo, parezco un político que promete y no cumple nada. La verdad que tengo tantas cosas atrasadas. Un tema ahí que tengo ahí a medio armar es un artículo de ese tema, ¿no? La locación de inmobiliaria de consumo, que está Bueno, escrito poco y nada del tema, y es un tema importantísimo, y fallos hay pocos y nada. La verdad que yo no he visto, ¿no? No he visto. bueno, pues vas a tener que escribirlo nomás porque creo que va a ser, no solo escribirlo, sino después dar una clase especial sobre eso. Es un tema muy importante, sí. Lo que pasa es que, bueno, abrís un terreno ahí que te imaginás que el consumidor va a ser el locatario, ¿no? Así que, Obviamente. y va a ser el locatario con destino vivienda, porque eso en destino comercio, no creo que nadie diga que una locación con destino comercio sea de consumo, ¿no? Pero bueno, entonces se va a abrir un panorama más complicado con todos los ruidos que ya generó la nueva ley. Imagínate vos, pero bueno, es un tema que técnicamente es así. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hoy leí, justamente estuve buscando, pero no me acuerdo en qué titular de diario leí que iban a volver a prohibir los desalojos y congelar alquileres ahora. Hoy lo vi como titular, no lo leí. Sí, Así que, bueno, tendrás que actualizar la información para una sí, próxima clase, si fuera sí, así. sí, Bueno, seguramente. muchas Bueno, gracias, Mariano, de todo bueno, ustedes. corazón. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Lamento si ha quedado alguna pregunta pendiente que no he transmitido. Y gracias por la participación, gracias de corazón. Realmente fue una clase que hubiera parecido una clase casi presencial. Así Bueno, que bueno, muchas gracias a gracias. todos. Erika Santa, está con la manito así. Ya dejamos, Erika, ya te tomamos como siempre media hora más. Muchas Bueno, gracias, Erika. Gracias a todos. De mi parte, me despido. bueno, muchísimas gracias, Marta, por todas las intervenciones y moderación, y a todos, y a Erika también desde ya. Bueno, un gusto enorme estar de nuevo acá con ustedes. Nos veremos en cualquier momento. ¿Sí? Estamos en contacto. Bueno, Ok, cuidarse. Un hasta abrazo. luego. Chau, chau.